La casi totalidad de la actual Arabia Saudita quedó fuera de los límites en aquel tiempo del Imperio Romano. Con Diocleciano, la parte norteña que le pertenecía fue amputada de su zona meridional y unida políticamente a Palestina como una provincia romana, pero el resto quedó al descampado, digamos, gente que llevaba vida nómade, fuera de los límites de la provincia romana y que amenazaba constantemente con sus incursiones, y a la cual los romanos solo llegaron con expediciones punitivas. Bien, no vamos a contar toda la historia del fundador del Islam, pero sí digamos que tiene orígenes bíblicos del Antiguo Testamento. Ellos quieren empalmar con Abraham, que anduvo por esas zonas, teniendo cerca la ciudad de la Meca, y tomando a Agar, que era una de las mujeres de Abraham, y a Ismael como protectores. Esto es importante porque el mundo árabe no es una cosa aislada, está empalmada abiertamente con el mundo judío y con el mundo cristiano, con esos dos mundos. Según las tradiciones árabes, Ismael se casó con la hija de un príncipe y estuvo en el origen de una familia muy numerosa que es principio del mundo árabe, del pueblo árabe, y trató de reconstruir un templo primitivo que se llamaba la Kaaba, ayudado por su padre Abraham. Una piedra milagrosa le servía al patriarca como andamio y él subía y bajaba, según cuentan las leyendas, que sé yo de ellos, y todavía muestran las huellas de sus pies a los que tengan fe, vamos a decir, no la ven en general. La Kaaba, los musulmanes creen que en ese lugar Abraham se aprestó a cumplir la orden divina de inmolar a su hijo Isaac. De ahí que la Meca fuese considerada una ciudad santa, aún mucho antes de Mahoma. Cuando llegaban los peregrinos allí, daban vuelta 7 veces a ese lugar para venerar a los dioses que allí estaban representados. Hemos hablado de presencia de judíos y cristianos en el entorno de Mahoma, lo que influiría mucho en él y en su doctrina. Respecto de los judíos, ya se habían introducido por motivos comerciales, generalmente en el oriente, no lejos de la Meca, había grupos importantes de judíos. Y en cuanto a los cristianos, habían venido también de allí por el sentido misional, de Siria, de Egipto, donde había florecido el cristianismo, pero no todos eran de doctrina ortodoxa. Había muchos grupos heréticos en aquella época que pulularon las herejías, grupos de herejes arrianos, nestorianos, que hicieron iglesias e incluso algunos monasterios en medio del desierto. Bajo el influjo de tales judíos y cristianos, algunos árabes habían abandonado la idolatría primitiva, llegando a la adoración de un solo Dios. Y entre estos hubo quienes, influidos por los judíos, especialmente de formación talmúdica, con esa teología fría y su ley moral formalista, llegaron al reconocimiento de Dios como el Dios de Abraham y de Ismael. Y otros, convertidos por el testimonio de los cristianos, confesaron la divinidad de Jesús. Árabes. A los cristianos y a los judíos se los llamaba hombres del libro o gente del libro, todavía se los llama así en el mundo árabe. Se sabe de cierto que Mahoma conoció y muy de cerca a cristianos y judíos. En sus viajes como comerciante entró en contacto con los primeros, que fueron herejes por lo general, recibiendo una cierta influencia en la configuración del Islam, del que enseguida hablaremos. Para conocer al mundo judío no le fue preciso viajar, ya que desde hacía mucho había importantes comunidades en toda Arabia, y así conoció, y esto es importante saberlo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se ha dicho que la envidia, no sé esto si es cierto, fue uno de los móviles que puso a Mahoma en movimiento, la envidia a judíos y cristianos que poseían una religión digna frente al pueblo árabe que carecía de ella. Él quería emular a Pablo e incluso al mismo Jesús. Quería dar a su pueblo una religión propia y se abocó al estudio del Antiguo Testamento judío y sobre esa base comenzó a predicar a los suyos el monoteísmo, dejando de lado, por cierto, interpretaciones de exégetas judíos.
luego tendría discusiones con ellos en Medina, donde al principio lo habían recibido muy bien, y lo convencieron de que entendía la Biblia de modo diversa que él. Entonces, abandonando a los judíos, comenzó a creer que sus ideas eran luces que provenían directamente de Alá, y lo impulsaban a instaurar una religión árabe, propia de los árabes. Esta sería su misión en la tierra, ser el profeta de Dios. Dios es uno, Alá es uno y Mahoma es un profeta, y simplemente eso. Al fin de su vida creyó entender claramente que la Biblia había sido corrompida por los judíos y que las promesas hechas a Dios por Abraham llegaban al pueblo árabe a través de Ismael. Es decir, una religión bíblica, casi podríamos decir. Durante 25 años, Mahoma fue muy feliz en su matrimonio con una mujer rica llamada Khadija. Él se instaló en la ciudad de Medina y se abocó a dos objetivos. Primero, organizar allí el nuevo culto, de modo que su actividad tuviese un carácter netamente religioso. Luego, unificar todas las fuerzas para realizar una campaña contra la Meca, para liquidar el politeísmo, digamos así, y para concretar eso hizo edificar una mezquita, la primera de todas, y ordenó que allí se juntasen todo lo que él comenzó a llamar musulmanes, quiere decir los sometidos, los que se someten a Dios, ¿no? Los sometidos, los subordinados a Dios, o creyentes. A los 2 años, la inmensa mayoría de los que poblaban Medina se habían convertido en decididos partidarios de este nuevo grupo. Como se sabe, muy apretando, lo que yo largamente describo en el libro mío que se llama La embestida del Islam, está en la colección La nave de las tempestades, el mundo islámico gira en torno al Corán, todos sabemos eso. Vamos a hablar algo del Corán, cómo aparece en la historia. Nos cuentan los cronistas que Mahoma solía retirarse a un lugar cercano a la Meca para dedicarse al retiro y al ayuno, y luego afirmaría haber tenido visiones o revelaciones de lo alto donde se le comunicaba una doctrina de salvación. Esto le produjo a él una gran ansiedad. Tenía 33 años cuando llegó a la convicción absoluta de que había sido escogido por Dios y por él enviado para comunicar a los pueblos árabes la verdadera fe. ¿De qué manera se gestó el Corán? La palabra Corán significa recitación, y es el equivalente de nuestra Biblia, la escritura presuntamente revelada por Alá. El Corán fue transmitida directamente al profeta, instrumento pasivo de esta nueva revelación. Pronto se hizo una edición oficial del Corán, dividido en capítulos o suras, y estas en aleyas, que son versículos como nuestra Biblia. Los distintos capítulos, escribe un estudioso del Islam, 114 en total están ordenados según su longitud. El primer capítulo es muy largo y el último es cortísimo. Es un libro admirable. Yo lo he leído 3 o 4 veces para meterme en el espíritu de esto y poder publicar sobre ese tema. Tiene partes que se contradicen, eso también es cierto. Los musulmanes se han visto en la necesidad de buscar una relación cronológica entre las suras para saber si hay cosas contrarias, qué se abroga y qué permanece, pero hasta hoy conserva una gran veneración. Es como el Evangelio de los musulmanes. Leído con ojos occidentales no es un libro sistemático y ordenado. Los consejos, las máximas morales se mezclan de manera abigarrada, fruto de inspiraciones muy variadas, de tiempos muy distantes entre sí, tiene repeticiones, como dije, contradicciones, que han dado luego a herejías en el mundo islámico. Pero como dije, es un texto lleno de belleza, lleno de poesía y de hermosura. Por lo menos a mí me pareció así, de una grandeza casi bíblica, yo diría. Una obra llena de ritmo y armonía. No se lo lee solo, se lo canta, no se puede leer el Corán, debe ser cantado. Y así fue desde el comienzo, lectura solemne, recitación, proclamación, lo que lo convierte en un texto muy evocador, y sirve también de código civil y político que regula todos los actos del muslim, es decir, del musulmán, ejerciendo sobre él un influjo cotidiano, podríamos decir, en su vida. Lleguemos a algunos de los aleyas, sobre todo en los que se refiere a los judíos. Al dirigirse a los judíos,
les enrostra no haber creído en Jesús. Interesante esto, ¿no? Cuando se les dice, dice el texto, creed en aquel que Alá envió de arriba, o sea Jesús, en este caso responden, creemos en lo que nos ha sido enviado de arriba, pero ellos no creen en lo que ha venido después. Sin embargo, esto último es la verdad que confirma lo que ya tenían. Diles, ¿por qué habéis matado pues a los enviados de Alá si teníais fe? Desde entonces, sigue diciendo el Corán, quienes perseveraron en esa tesitura se volcaron a las cosas de la tierra. El judío fue terráqueo, ellos le echan en cara eso y dice el texto, encontrarás que son los hombres con más apego a la vida, como les ocurre a algunos idólatras que desearían vivir 1000 años, pero aunque los vivieran eso no los salvaría del castigo. Venden la otra vida a cambio de la vida en este mundo. Muy interesante este juicio. Y cuando el Corán se refiere a los cristianos muestra un gran respeto por la figura de Isu, como se llama Jesús. Él es, dicen, un verbo de Alá, una palabra de Alá. El libro describe poéticamente de una belleza enorme el misterio de la encarnación y el ulterior nacimiento del Señor. Allí se nos dice que en cierta ocasión Mariam, nombre que da Nuestra Señora, María, se encontraba apartada mirando hacia el oriente y Alá le envió a Jibril, le decía el ángel Gabriel. A la invitación del ángel ella respondió, ¿cómo podré tener un niño si ningún mortal me ha tocado? Insinuó a la Inmaculada Concepción incluso, ¿no? Ello será fácil para el Señor, le dijo Gabriel, será nuestro signo ante los hombres y la prueba de nuestra misericordia. Y que María, algo turbada, se retiró un poco distante y así el parto le sorprendió junto al tronco de una palmera. El niño dijo, yo soy el siervo de Alá, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Justamente, el delito principal de los judíos consiste, según el Corán, en haberse negado a reconocer este profeta, diciendo, texto de una sura, nosotros matamos al ungido hijo de Mariam, mensajero de Alá. Con todo, según el Corán, aunque así lo creyeron, en realidad no lo crucificaron, dice, eso es falso, dicen ellos, no lo mataron, sino que Alá lo llevó hacia sí, evitando que muriera. El gran error de los cristianos, sigue diciendo el Corán, fue haber pretendido divinizar a Jesús, haciéndolo hijo de Alá, cuando él era solo un hombre, sublime por cierto, pero solo hombre. El nombre mismo de Isu no es una transcripción del griego del hebreo, sino una deformación introducida con una intención precisa, la de privarlo de su significado etimológico, y Isu significa Yahvé salva. Es solo Isu, hijo de María, no hijo del Altísimo, ni hijo de David, con lo que se niega tanto su divinidad como su mesianismo. Por eso, al adorar a Jesús, los cristianos han caído en la idolatría. De ahí que el Corán nos incluye a nosotros entre los que llama asociadores, porque asociamos a Dios que es único, a dos personas más, una trinidad, eso es herético, eso es blasfemo. Dios es único, Alá es único, y no hay que asociarle nada, y menos hacer de Dios esa trinidad. Gente del libro, grita el Talmud, grita el Corán, no saquéis las cosas de quicio, ni digáis sobre Alá nada que no sea la verdad. Ciertamente el ungido, hijo de Mariam, es el mensajero de Alá y su verbo, depositado en Mariam. Es un espíritu procedente de él. Creed pues en Alá y en su mensajero, y no digáis hay tres. Dejad de hacerlo. La verdad es que Alá es un Dios único. Gloria a él. ¿Cómo va a tener un hijo? Tanto Isu como su madre no son sino criaturas de Alá. El mismo Isu, leemos en otro lugar, no ha pedido que se le adorase. Por eso realmente han caído en incredulidad quienes dicen Alá es el ungido hijo de Mariam, cuando fue el ungido quien dijo a los hijos de Israel adorad a Alá, mi Señor y el vuestro. No hay pues hijo de Alá igual a él, ni por consiguiente Trinidad, etc. El ungido hijo de Mariam no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros. Tal vez. ¿Acaso, sigue diciendo el Corán, no exaltaba la figura de Jesús enviado de Dios que dialogaba públicamente con el único y era palabra viva de Alá? ¿Acaso no va a venir el día del juicio este profeta
y la señora María, que fue siempre para Mahoma la primera de las mujeres, la madre de Jesús, a tal punto que llegaron a tomar de los primitivos padres una vaga noción, como dije, de la Inmaculada Concepción. Todo esto aparece en el Corán, los hombres del libro. Así que, como ven ustedes, el punto central que diferencia el Islam del cristianismo, haciendo de aquel una auténtica herejía, que hirió en lo más vivo la tradición católica, fue la negación absoluta de la encarnación del Verbo, influido quizá por los herejes cristianos que había por esa zona. Como dije, sobre todo arrianos y nestorianos, se pronunció enérgicamente contra la idea de un Dios encarnado, que es el Hijo de Dios. El Señor era, por cierto, un profeta, pero al fin y al cabo solo un profeta, un hombre como los demás, un hombre sublime, pero hasta ahí. Bien, si pasamos a la doctrina islámica, ahora esto era importante verlo, me parece, para entender un poco la ubicación de Mahoma y del Corán. A la moral que sustenta, advertimos que se resume en lo que llaman ellos 5 pilares. El primero de ellos es la confesión de la fe. Creer significa, para el musulmán, aceptar como verdaderas las revelaciones de Alá recibidas por Mahoma y someterse, ser musulmán. Someterse significa eso, musulmán, postrarse ante la majestad divina. El musulmán debe decir: no hay más que un solo Dios, y Mahoma es su profeta. Estas palabras tan categóricas incluyen una proposición doctrinal y una tesitura del culto musulmán. No otra cosa es el Islam, la sumisión. Musulmán es muslem, estar sometido, es un sometido. El nombre de Alá deriva del término hebreo Elohim, que era conocido en aquellas regiones y todavía se usa por allí, y comenzó a ser empleada para indicar la oposición musulmana al judaísmo y al cristianismo. Este sería el primer pilar. Entonces, la confesión de la fe. Segundo pilar, la oración. Según las normas establecidas posteriores al Corán, ha de realizarse 5 veces al día, al alba, al mediodía, luego de comer, a la puesta del sol y después de medianoche. Cada plegaria debe ir precedida de una ablución. Su fin prácticamente único es la adoración a Dios, que ha creado al hombre para que lo reconozca como creador y se humille ante él. La oración reiterada tiene por propósito garantizar un contacto regular con Alá y un correlativo distanciamiento del mundo. Por eso ponen siempre una alfombrita para separarse del mundo. Esa alfombra es como un signo que lo separa del mundo. Allí en la Meca también había una alfombra, el suelo sagrado. La oración de los musulmanes parece agotarse en estos actos. No se educa al creyente para tener un trato filial con Dios, no hay nada de esto entre ellos, que permita alguna forma de coloquio. Las relaciones del hombre con Dios no incluyen esa forma de amistad que los cristianos llamamos la gracia. Santo Tomás dice que es una forma de la amistad, una linda expresión del doctor Angélico, en el cual se eleva al hombre al plano sobrenatural. No hay eso. Al Islam le resulta inconcebible que el hombre pueda participar místicamente en la naturaleza divina. Dios no es un padre, es esencialmente trascendente, el misterio insondable. Si alguna vez el Corán habla del amor de Dios, no hay que comprenderlo según sus comentaristas de una relación de amistad entre Alá y los hombres, lo que sería indigno de Dios e impensable del trascendente. Así que tampoco hay oración de petición, ya que el curso de las cosas es ineluctable y Dios no lo va a modificar. Una plegaria individual y que los viernes tiene un acto colectivo, que es el día sagrado de ellos, pues como nuestro domingo. El tercer pilar es la limosna. El verdadero creyente deberá socorrer a los parientes, a los pobres, huérfanos, etc. El cuarto pilar es el ayuno, que los creyentes deben practicar durante el mes de Ramadán, por ser el mes en que fue revelado el Corán. Durante todo el día, desde la salida hasta la puesta del sol, no hay que comer ni beber, así como abstenerse de toda relación sexual. Y finalmente, todo musulmán, y último pilar, está obligado al menos una vez en la vida a visitar la Meca, una peregrinación que es un deber religioso, un lugar sagrado, la Kaaba, momento culminante. Kaaba significa cubo, porque es una
especie como un trapecio con 4 esquinas orientadas hacia los 4 puntos cardinales, y allí ellos hacen unas vueltas rituales y vuelven a su tierra. Estos son los 5 pilares del Islam, entre los cuales se deja advertir alguna influencia cristiana, como la oración, el ayuno y la limosna. Podríamos agregar a esto, y un gran islamólogo moderno, después de hablar de estos 5 pilares, dice que habría un sexto también, el sexto pilar del Islam lo llama, que es la jihad, la guerra santa contra los no musulmanes. Obviamente no podemos hablar de todo esto ahora. Ya sabemos que hubo un enfrentamiento militar, ocuparon buena parte de todo el norte de África, de 600 obispos católicos, eso dejó de ser católico y se hizo musulmán en buena parte, salieron a España, llegaron hasta Poitiers en Francia, y por el lado del Asia Menor dominaron montones de territorios. Hubo reacción militar, la reconquista de España, las cruzadas, Lepanto, la batalla de Viena. Hubo también respuestas misioneras, infructuosas por lo general, y hubo también una ocasión grande perdida, que fue el colonialismo. Cuando Francia ocupó buena parte del África, hubiera podido llevar, pero era la Francia ya iluminista, la Francia de post-revolución francesa, que no le interesaba absolutamente nada de eso, de modo que no se convirtió un islamita al cristianismo. En realidad la jihad no ha terminado, bien lo sabemos. Hay una enciclopedia del Islam publicada en 1913, donde dice que continuará hasta que el Islam lo cubra todo. La jihad está pues tan vigente como el primer día, y es una obligación colectiva de los musulmanes en orden al triunfo total de la ley islámica. No exageraba Sayyid Qutb, ejecutado por Nasser en 1965, cuando decía que la única salida existente exige una operación de resurrección en la zona islámica, una resurrección que será seguida tarde o temprano por la toma de dirección del destino humano en el mundo. Este proyecto, pues, de expansión territorial, no es algo coyuntural en la cosmovisión islámica. Se había disminuido un poco y ahora otra vez todo toma importancia. El Islam es una religión política, la única religión fuera del cristianismo que ha elaborado un corpus doctrinal geopolítico, e inclusive con un derecho de guerra que rige las relaciones entre musulmanes e infieles. Todos nosotros somos infieles. La humanidad se divide en 2 sectores antagónicos: el mundo no musulmán, o mundo de la guerra, lo llaman ellos, es un mundo que debe ser combatido, de qué modo, como vaya correspondiendo en cada época, franja impura y negativa de la humanidad, y el mundo musulmán, casa del Islam, lo llaman ellos. Europa, pero también India, China, Iberoamérica y todas las otras naciones no musulmanas formamos el mundo de la impiedad. No sería inteligible ninguna coexistencia pacífica aceptada plenamente y estable entre la religión islámica y las instituciones sociopolíticas no islámicas. Si en la práctica se tolera una situación semejante, es por razones de fuerza mayor, porque no se puede explicar la verdad total. Los hermanos musulmanes, que es un gran grupo importante, musulmán fundado en Egipto en 1928, expresaban de este modo por boca de su fundador el ideario que los impulsaba. Alá, decían, es nuestro jefe, el Corán es nuestra constitución, el jihad, o sea, la guerra santa, es nuestra vía, la muerte sobre el camino de Alá es el deseo supremo. Estas serían las cláusulas de la religión musulmana. Todos los no musulmanes somos impuros, nos llaman, inferiores. Según el Corán, todos sin excepción serán arrojados al fuego de la gehenna. Tal es el fundamento de la legitimidad santa de la jihad. Se trata, pues, de una religión positivamente, intrínsecamente conquistadora y guerrera. El Islam no descansará hasta que haya logrado que el Corán impere sobre todas las naciones e impregne todo el orden temporal. A mí me impresiona mucho esto, porque así como los cristianos tenemos la cristiandad, que ahora ya nadie habla de esto, excepto yo en el libro que escribí sobre la cristiandad hace un tiempo, nosotros creemos que es la cristiandad, la impregnación evangélica del orden temporal. Casi la única religión que tiene eso es el Islam, ¿se parece? Es decir, ellos hablan de la impregnación coránica del mundo temporal. Quieren llegar a la política, el arte y la cultura. A mí me impresionó mucho estando una vez en Estambul, en el Museo Topkapi, que era la sede
hoy museo, del sultán, ver allí en la sala del trono del sultán, detrás del sillón del sultán se encontraban expuestas reliquias de la Meca y de Mahoma, o sea, el poder político se asentaba en el poder religioso, que ahí representado por eso, esas reliquias. Además, impregna las ciudades islámicas, ya antes del alba, los altavoces de las mezquitas, antes el mufti subía arriba y a los gritos iba repitiendo algunas partes del Corán. Yo cuando estuve ahí oía todas las noches eso en los barrios de suburbio, pero en el centro ya son modernizados, ya con computadoras. Se queda durmiendo el mufti y pone un disco y va repitiendo suras del Corán desde lo alto. Pero toda la ciudad oye todos los días. La radio debe interrumpir sus programas y noticiosos para transmitir las plegarias musulmanas. Yo no conozco otra religión que entre así. El Islam es materia obligatoria también para los no musulmanes, incluso en los colegios privados católicos, donde se les permite, antes de comenzar las clases, se debe leer y comentar algún pasaje del Corán, lo cual explica las apostasías, emigraciones, etc. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación actual. Debemos destacar la tortuosa política de Norteamérica frente al Islam. Resulta innegable que en los últimos 20 años hay un impresionante despertar del alma islámica, que había quedado medio dormida, influida un poco por la Europa agónica, la Europa iluminista. Son variadas las causas, principalmente es el fracaso del modelo occidental y del modelo soviético, que habían sido una especie de señuelo para los países musulmanes durante el proceso de descolonización. Se agarraron ahí y olvidaron un poco el mundo musulmán, pero ahora ya vuelven a esto. Se han desilusionado del comunismo por un lado y también se han desilusionado del mundo occidental, que lo ven herético, que lo ven sumido en lo temporal, judaizado, en el ámbito económico, social y político, y entonces hay un despertar musulmán, una vuelta a la identidad original, la nostalgia de un estilo de vida, de un modo de civilización propios, que es una manera de afirmarse frente al occidente podrido, al occidente que tenemos ahora. Habría tanto que decir sobre esto, pero vamos a decir alguna cosita. Un autor muy bueno que ha escrito sobre el mundo islámico, se llama Del Valle, enfatiza la gravedad de la política proislámica del Departamento de Estado de Estados Unidos y el consiguiente rechazo del mundo ortodoxo. La llama estrategia del cinturón verde, que busca cercar a Rusia y su prolongación balcánica con una medialuna islámica compuesta por Turquía, las repúblicas musulmanas turcófonas de la ex Unión Soviética, el Islam caucásico y balcánico. Un cinturón islámico que se cierra sobre la ortodoxia. Por eso vamos a hablar la próxima vez de Putin, que para mí es un gran hombre, un hombre que ha visto este tema y lo sabe al paso. Ellos quieren romper ese influjo, cinturón islámico que cierre la ortodoxia rusa, por obra de tres principales pivotes geopolíticos. Arabia Saudita, de que hablamos que era el origen de ellos, que provee de medios financieros a las guerrillas antieslavas, chechenos, afganos. El segundo, la Turquía laica, pilar sur de la OTAN. El tercero, el binomio pakistán-afgano, zona de encuentro de todos los elementos activos del islamismo sunita mundial. De ahí el apoyo que en su momento dieron los norteamericanos a los afganos contra el imperio ruso soviético, etc. De manera tajante, afirma un autor inglés, Estados Unidos, al romper conscientemente la unidad de la civilización europeo-occidental, se comporta como Estado faro de la civilización islámica. Miren ustedes lo que dice. Es el único Estado no musulmán que promueve los intereses de los musulmanes bosnios. E hizo esa guerra contra Serbia cristiana, a la cual precisamente Putin manda a sus soldados para defender el cristianismo de Serbia contra el mundo musulmán, que crea Estados Unidos como una nación nueva en una zona que había muchos serbios y croatas cristianos. Todo esto es muy, muy impresionante, no lo puedo decir en tan pocas palabras. Los turcos nunca han sido inquietados por el genocidio de los armenios, de parte de los especialistas de genocidio, que Estados Unidos debe haber genocidio por todos lados, pero el armenio no interesa para nada, ni las persecuciones a los cristianos del Líbano en los siglos XIX y XX, ni la expulsión masiva de millones de griegos, ni la masacre de decenas de miles de kurdos, ni la invasión de Chipre. Nunca se ha movido un pelo. En cambio, se destruye Irak,
responsable, aunque en grado mucho menor, de hechos sangrientos como la invasión de Kuwait. Y a eso se lo castiga duramente. Se ataca a Cuba, se ataca a Irak acusándolo de tener armas terribles, se invade, cuando llegan a Irak ven que no había tales armas, en vez de pedir perdón y volverse, lo matan a Saddam, que era el hombre más cercano a Occidente, y instala ahí en la práctica los peores elementos ahora del Islam. No es fácil explicar las razones de la actual actitud pro-islámica de los Estados Unidos. Se habla de algún influjo masónico que miraría con gusto la destrucción de la Rusia ortodoxa y la marginación de lo que resta de católico en Europa. El Islam, por su parte, tiene su propio plan, más claro que el de los yanquis, convencidos como están de que estos no son verdaderos amigos suyos, pero los quieren aprovechar. En dicho contexto se produce el ataque a las dos torres. Nueva York que llama, escribe un periodista, el Pentágono desgarrado, los empleados del hipercapitalismo volando en el vacío, aplastados en el acero cubierto de cenizas, el presidente de Estados Unidos obligado a esconderse en un búnker bajo tierra, América llorando. El objetivo de los terroristas fue agredir y humillar a Estados Unidos donde más le podía doler, en su propio territorio y en los símbolos de su poder, el político, el económico y el militar. Para el periódico iraquí Al-Irak son el prestigio, la arrogancia y las instituciones de América las que arden. Osama Bin Laden dijo: he aquí América golpeada por Alá en su punto más vulnerable, destruidos gracias a Dios sus edificios más prestigiosos. Toda la cosmovisión norteamericana la que se vio afectada. Un autor explica: ¿en qué creen los Estados Unidos? Creen en el individuo, en el dinero, en su patria, en el poder económico, político y militar. Creen en una América que les ha hecho fuertes, que promete hacerles ricos y que les convierte, según leen por todas partes, en los primeros ciudadanos del mundo. Ahora todo esto se viene más o menos a pique, momentáneamente, con el desplome de los símbolos de su fortaleza. Fíjense que este gran edificio que tiraron abajo era, como dijo el autor japonés que lo edificó, debe ser una representación viva de la fe del hombre en la humanidad. Y esto es lo que les revienta al mundo árabe, ¿no? Esa fe en la humanidad. Ellos tienen fe en Alá, no en la humanidad. Y toda Europa tiene fe en la humanidad, por eso toda Europa es apóstata, cree en el hombre, no cree en Dios. Y en parte tiene razón, nada más que lo interpretan de forma complicada. Humanistas empedernidos, exaltadores del hombre hasta el paroxismo, habían puesto ellos su admiración en las Torres Gemelas y su seguridad en el Pentágono, y ni una ni otra salieron indemnes de eso. Concentrémonos ahora en otro tema, pero relacionado con esto, y cómo el Islam se va introduciendo en las naciones cristianas de Europa. Primero se introdujo en la Unión Soviética, que tenía varias repúblicas islámicas. En la Unión Soviética hay más de 50.000 mezquitas en funcionamiento ahora, 50.000, frente a las 18.000 parroquias ortodoxas. Es decir, en Rusia, el antiguo imperio soviético, han invadido con mezquitas en todos los países que respondían a la lengua, al espíritu musulmán. También Europa está en peligro, una larvada invasión. En Francia, por ejemplo, hay en la actualidad unos 6 millones de inmigrantes musulmanes, es la comunidad islámica más grande de Europa. Las mezquitas eran 23 en 1974, 555 10 años después, y 1400 10 años después, 1998. Crecimiento impresionante, ninguna de las iglesias se va cerrando. Con el progresismo, la decadencia de la iglesia, las mezquitas van prosperando más y más. Numerosos son los convertidos a esta religión en Francia. La islamización progresiva de la sociedad. Así, por ejemplo, hombres como Roger Garaudy se convierten en un islam de los pobres. Él era comunista y se hace islámico. En 1999 unas 50.000 personas francesas abrazaron el islamismo. El fenómeno es sorprendente. Es cierto que la conversión al islam es más fácil que para cualquier otra religión. Basta con profesar la fe en una mezquita. Sea lo que fuere, lo cierto es que los musulmanes son en la actualidad la segunda comunidad religiosa del país. Un jefe espiritual del Hezbollah libanés profetizó: en 20 años, sin duda, Francia será una república islámica. Yo esto lo he oído de Francia, de un sacerdote que lo daba como un hecho irrefutable.
del 2050 Francia será islámica. En ese país se ha establecido una unión de organizaciones islámicas de toda Europa en orden a que se les conceda el derecho de crear escuelas islámicas privadas o si no lugares de oración islámica, la autorización a llevar el velo en clase, la aceptación de la familia islámica con las reglas propias, por ejemplo la poligamia, aunque esté prohibida por la ley, pero para ellos no. Es decir, excepciones van pidiendo la creación de un partido político islámico que ya ha ocupado varias ciudades, tiene intendentes islámicos que impone la ley islámica en el pueblo donde gobierna. Se ha establecido un instituto de formación de imanes y sacerdotes de ellos, de Europa, controlado siempre desde Arabia Saudita, que es el país que promueve todo esto y el país más amado por Estados Unidos, en plena comunión con Estados Unidos, y que ahora está bombardeando por orden de Estados Unidos en distintos lugares. A veces los musulmanes en Francia se agrupan en zonas determinadas, como dije, lo que podrá llegar a pedir decisiones territoriales luego con el tiempo. En Inglaterra, la libertad de pensamiento es casi total. Allí los jefes islámicos del mundo pueden expresar su odio antioccidental con toda libertad. En algunas ciudades como Bradford, el orden islámico se va instalando paulatinamente. Supresión de bebidas, uso del velo, tribunales propios. El imán de dicha ciudad insiste en que el deber de todo musulmán inglés es ir reemplazando progresivamente los valores del Estado secular, del Estado moderno, digamos, por los del Islam. Ya existe un partido islámico inglés. ¿Quién se imaginaría? Por eso estamos viendo ingleses que están matando gente ahí, ¿no? Ahora también ofreciéndose de voluntarios. Y lo que es más grave, han logrado el reconocimiento de territorios separados en Inglaterra y de un parlamento musulmán. También en Italia, el Islam está gravitando cada vez más. Han llegado a pedir que se prohíba la lectura de la Divina Comedia en los colegios y universidades italianas. Dante es un blasfemo, porque puso a Mahoma en el séptimo círculo del infierno. Roma tiene la mezquita más grande de Europa, financiada, para variar, casi en su totalidad, por Arabia Saudita. Los promotores de dicho edificio habían pedido que su minarete fuera más alto que la cúpula de la Basílica de San Pedro, para significar la victoria sobre el catolicismo también. Citando un hadith de Mahoma según el cual las ciudades cristianas que se convertirían al Islam serían primero Constantinopla y enseguida Roma, así decía. El representante del Frente Internacional Islámico de Ben Laden para Europa declaró al diario italiano La República: Constantinopla ha sido islamizada, ningún musulmán pone en duda que Italia lo será a su vez y que la bandera del Islam flameará sobre Roma. En Suiza, tras una larga batalla jurídica, se ha permitido lo del velo, las chicas que lleven el velo en la foto de sus pasaportes, lo que antes estaba prohibido. Vamos a descansar un poquito y... Bueno, ahora hacemos entonces una pausa.